Buen día a todos. Somos de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Maestría en Dirección y Administración de la Construcción. Del curso Administración de Contratos de Proyectos de Construcción. El tema que vamos a tratar el día de hoy es gestión de riesgos del proyecto de Pinkley Ventanilla, elaborado por Vega Verde Xiomara Danisa y Zúñiga Palomino Rosemary, y el docente a cargo el magíster ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Siguiente. El contenido de esta presentación es el siguiente: datos generales del proyecto, presupuesto general, análisis de riesgos, el Risky Project y conclusiones. Datos generales del proyecto. El nombre del proyecto: mejoramiento del servicio de investigación criminal del Departamento de Investigación Criminal del Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao. La ubicación: Avenida Trompeteros, Manzana Che, lote 22, urbanización satélite del Distrito de Ventanilla y de la Provincia Constitucional del Callao. Proceso de selección, licitación pública número 03-2019 del séptimo DIRTEPOL Lima. El contrato 52-2019 del séptimo DIRTEPOL Lima. El residente de obra, el ingeniero Javier Teodoro Coronado Farroñán, con su CIP respectivo. El supervisor de obra, el ingeniero Sixto Cerón Cucchi, con su CIP respectivo. Y el sistema de contratación, Suma Alzada. Siguiente. Punto número 2, el presupuesto general. En este caso hemos considerado la especialidad de estructuras, con sus partidas: obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple y obras de concreto armado, con sus subproductos: zapata, sobrecimiento armado, vigas de cimentación, muros de concreto, columnas, vigas y dinteles, losa aligerada, losas macizas, placas, escaleras y cisterna de concreto. Cada una de las partidas teniendo un monto asignado. Como costo directo tenemos 1.837.893.42. Siguiente. Como punto número 3 tenemos el análisis de riesgos cualitativo para la especialidad de estructuras. El objetivo de este análisis es elaborar una lista corta de riesgos que deben ser priorizados por encima de otros. Para la primera asignación de valor, que es la probabilidad, en este caso muy alta, alta, probable, baja, muy baja. Tenemos como probabilidad 0.90, 0.70, 0.50, 0.30 y 0.10 respectivamente, ¿no? Luego tenemos tabla número 2, definiciones de escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto. En este caso, costo, tiempo, alcance y calidad, ¿no? Entonces tenemos escalas numéricas como muy bajo 0.05, bajo 0.10, moderado 0.20, alto 0.40 y muy alto 0.80. Cada objetivo del proyecto va a tener una escala relativa numérica. En este caso, si consideramos que es muy bajo, esto quiere decir porque el aumento de costo es insignificante. Si consideramos bajo, el aumento del costo es menor al 10%. Si consideramos moderado, el aumento del costo está entre el 10% y el 20%. Y si consideramos alto, el aumento del costo está entre el 20 al 40%. Y si consideramos muy alto, el aumento del costo supera el 40%, ¿no? Y así vamos analizando según el objetivo del proyecto, ¿no? Esto según lo que indica la guía del PMBOK. Siguiente. Continuando con el análisis de riesgo, tenemos la lista de los riesgos. Como primer riesgo tenemos demora del proceso de obtención de licencia de construcción. La probabilidad que nosotros hemos asignado es 0.7.
El impacto en costo 0.05, en tiempo 0.4, en alcance 0.2 y en calidad 0.05, teniendo esta sumatoria de los impactos en 0.7. Entonces, el resultado del riesgo, probabilidad por impacto, 0.7 por 0.7, 0.49. La respuesta a este riesgo sería anticipar la entrega de la documentación a la entidad, ¿no? En este caso, la municipalidad. Otro riesgo, el siguiente riesgo, alta rotación de personal. Como resultado de riesgo tenemos 1.44 y la respuesta capacitación constante al personal, realizar encuestas de clima laboral, mantener las remuneraciones de acuerdo al perfil y al mercado. Voy a mencionar las descripciones de los riesgos que hemos considerado. Pocos proveedores de concreto premezclado certificados en la zona, no tener proveedores locales, retraso de entrega de equipamiento de importación del proyecto, estimación de costo mal efectuada, mala gestión de reclutamiento de personal calificado, la gerencia de proyectos no cuenta con las competencias necesarias para el puesto, programación de obra mal efectuada, el LUCA-GET. Siguiente. Continuando con la descripción de los riesgos, bajo rendimiento de trabajadores, de los obreros, mejor desempeño por cambio de procesos constructivos, deficiencias en el estudio de suelos respecto a la capacidad portante, disponibilidad de maquinaria y equipo especializado, ineficiente comunicación del cliente con la gerencia de proyectos, retraso en respuestas de RFIs, cronograma general muy ajustada, resistencia al cambio de los interesados, desconocimiento del enfoque en dirección de proyectos por los ingenieros del contratista, retraso en el suministro de los materiales del contratista, retraso por incompatibilidades en ingeniería y arquitectura del proyecto, entre todas las especialidades. Siguiente. Bien, Xiomara, gracias por el pase. Vamos a presentar en este caso el modelamiento en sí en el programa Risky Project, el cual vamos a hacer el análisis de los riesgos cualitativos y cuantitativos. En este caso tenemos las bondades del Risky Project, tenemos el Project View, que podemos realizar la visualización de toda la especialidad de estructuras con su respectiva partida. En este caso tenemos que la parte de estructuras vamos a poder ejecutar en 90 días calendarios, bueno, en sí es la programación, y las respectivas partidas con los días que se ha proyectado, el inicio de los días y el fin de la ejecución de la misma especialidad, ¿no? En este caso de cada partida. Y al costado podemos visualizar en este caso en sí ya la programación con sus respectivas secuencias. También decimos que el objetivo del análisis cualitativo de riesgos, en este caso, es elaborar una lista corta de riesgos que deben ser priorizados por encima de otros. La siguiente bondad, en este caso, es incorporar la estructura de los costos a cada partida. En este caso vemos que la partida de estructuras va a tener un monto de 934.737 y así sucesivamente. Por ejemplo, las obras provisionales van a tener un costo de 49.008, movimiento de tierras un monto de 49.456 y así sucesivamente para cada una de las partidas. El siguiente es el tema de los riesgos. En este caso, en Risky Project, vamos a tener que importar en este caso todos los riesgos que hemos considerado en el análisis cualitativo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el riesgo de la alta rotación de personal, que va a tener un impacto de 55% y estaría afectando netamente al movimiento de tierras. El siguiente riesgo sería no tener proveedores locales, afecta en este caso a la partida de las placas con un impacto de 65%. El siguiente riesgo, estimación de costo mal efectuada, afecta en este caso a todas las especialidades en sí con un 70%.
El siguiente riesgo sería deficiencias en el desempeño por cambio de procesos constructivos, el cual afecta en un 65%, en este caso a la partida columnas. Y así sucesivamente damos cada uno de los riesgos, vamos enlazando con las respectivas partidas que afectan y su probabilidad de impacto. Vemos que los riesgos muy altos que podemos visualizar, tenemos el desconocimiento del enfoque en dirección de proyectos, en este caso por parte del contratista con un 91% de impacto. El siguiente sería el retraso por incompatibilidades, en este caso en el diseño de estructuras, con un 88.5% de probabilidad de impacto con un riesgo muy alto. El otro sería el tema de deficiencias en el estudio de suelos con respecto al resultado de capacidad aportante, con un 85%, que es un riesgo muy alto. El siguiente riesgo es programación de obra mal efectuada, la disponibilidad de maquinaria y equipo especializado con un 80.7%. El siguiente riesgo muy alto sería la determinación de factibilidad del área donde se va a desarrollar el proyecto, en este caso el tema de instalaciones sanitarias. La gerencia de proyectos no cuenta con las competencias necesarias para el puesto, con un impacto de 87%, el bajo rendimiento de trabajadores obreros con un 95%. Bien, el siguiente es la matriz que nosotros ya, bueno, el mismo programa nos da el resultado, en este caso ubicando a cada uno de los riesgos en la parte que le compete, ¿no? Por ejemplo, los riesgos muy altos, retraso por incompatibilidad en la parte de ingeniería, en este caso de la parte de estructura, determinación de la factibilidad del área, la mala gestión, en este caso de reclutamiento del personal, en los riesgos medios, y como riesgo muy alto, pocos proveedores de concreto premezclado. En los riesgos, en la parte de anaranjado, podemos visualizar los riesgos moderados y en la verde los riesgos bajos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ineficiencia de comunicación del cliente, en este caso con el proveedor, el retraso de entrega de equipamiento de importación, en este caso para las placas de concreto, el cronograma general muy ajustado, en este caso directamente del programa, ¿no? De la programación de la parte de estructuras. También aquí podemos visualizar la curva S, que nos arroja el Risky Project, y vemos pues que el costo total sin riesgo vamos a ejecutarlo por un monto de 1.853.684, con riesgo 2.215.734. Vemos en este caso el tiempo que el mismo Risky Project nos arroja el resultado. Vemos que sin riesgo vamos a ejecutar en un plazo de 90 días calendarios y con riesgo, considerado como riesgo bajo, en 117 días calendarios, como riesgo medio en 130 días calendarios, y con riesgo alto estaríamos ejecutando en 144 días calendarios solamente la parte de estructuras. Nosotros hemos realizado el análisis cualitativo y cuantitativo en el Risky Project, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el Project View, hemos importado todas las partidas del mismo project. Aquí podemos visualizar la parte de especialidad de estructuras con todas las especialidades que corresponden, en este caso, a las partidas, el plazo de ejecución en días calendarios, el inicio, el fin y efectivamente la secuencia de las actividades. En la parte de los costos, determinamos que a cada especialidad hemos considerado el costo que le corresponde, ¿no? Y así sucesivamente para cada partida. El siguiente paso sería agregar, en este caso, los riesgos para acá, por ejemplo, para cada partida. Aquí hacemos doble clic. Efectivamente, primero digitamos todos los riesgos que hemos considerado y hemos hecho en el análisis cualitativo, y efectivamente procedemos a indicar a qué partida afecta con mayor incidencia. En este caso, alta rotación de personal afecta a movimiento de tierras. Aquí ponemos el impacto, la probabilidad de impacto que afecta en un 55%, y finalmente damos a aceptar, y efectivamente ya el programa nos indica si es un riesgo moderado, riesgo medio, riesgo muy alto. El siguiente sería, por ejemplo, el tema con respecto al tiempo.
tenemos que el mismo programa ya nos arroja el resultado considerando el proyecto con riesgo y sin riesgo, ¿no? Sin riesgo 90 días calendarios y con riesgo muy alto 144 días calendarios. El siguiente paso sería la curva S, que efectivamente también el mismo programa hace el cálculo respectivo, en este caso para cada partida, con los montos que corresponde, y efectivamente nos bota como resultado. Tenemos que sin riesgo vamos a poder ejecutar en 1.8 millones y con riesgo en 2.2 millones. Eso sería todo el trabajo, el modelamiento que hemos realizado con respecto al análisis cuantitativo y cualitativo de gestión de riesgos de la especialidad de estructuras, en este caso para el proyecto de la DEPINC. Proyectos exitosos y aporte de valor. Tenemos el equilibrio económico financiero en los contratos de proyectos de infraestructura. Tenemos los estados financieros, el tema de gestión de riesgos y el tema de gestión de talentos humanos para la ejecución del proyecto. Siguiente. Gestión de riesgos. Como se sabe, gestión de riesgos es un proceso positivo y proactivo y está destinado a reducir la probabilidad de consecuencias que no resultan exitosas para el proyecto en sus diferentes etapas de diseño, construcción y operación. Por otro lado, las empresas o las organizaciones pues deben realizar un buen análisis del tema de gestión de riesgos de forma controlada, de tal forma que durante la fase de ejecución puedan tener mayor éxito en el avance de sus proyectos y finalmente pues concluir con éxito el precitado proyecto, ¿no? Siguiente. En el tema de gestión de riesgo tenemos los tipos de riesgos y también por otro lado quién debe asumirlos ese tipo de riesgos. En la fase del proceso constructivo, en este caso va a asumirlo el contratista. Bueno, en este caso nuestro proyecto es de un proyecto de inversión de la entidad pública. En la fase de operación también lo va a asumir el contratista. En la fase de diseño, en este caso lo asume el Estado, ¿no? Y por otro lado también puede asumirlo el consultor o por otro lado puede asumirlo el contratista. En los tipos de riesgo de mercado, en este caso podemos tener inflación del dólar, alza de precio de materiales, mano de obra. ¿Quién debe asumirlo? Pues en este caso el Estado y el contratista. Cuando, por ejemplo, en el país, por la inestabilidad política, de repente los cambios políticos o las normativas, en este caso, ¿quién debe asumirlo? El Estado, ¿no? En el tema financiero, cuando hay inflaciones, en cuanto a la tasa de interés, pues lo asume también el contratista. En el tema de las expropiaciones, lo asume el contratista. En los sobrecostos, pues el Estado asume siempre en cuando sea a precios unitarios el proyecto, o en todo caso, si es a suma alzada, pues en este caso lo asume el contratista. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado también para el tema de gestión de riesgos, tenemos gestión de riesgos en la planificación y ejecución de obras, la directiva del OCE, que es la 012-2017-OCE/CD, pues en el cual se precisa y uniformiza los criterios para la implementación de gestión de riesgos en la planificación y ejecución de obras. Se basa netamente en el estándar de la guía del PMBOK en la 5ª edición. Para la aplicación en obras públicas, en este caso la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento es lo que rige y sus directivas, ¿no? ¿Qué indica? Pues que el expediente técnico debe incluir el enfoque integral de gestión de riesgos previsibles durante la ejecución de la obra, ¿no? Teniendo en cuenta sus características y ubicación. Y esto parte desde el expediente técnico, ¿no? Del estudio definitivo, y posteriormente pasa a la fase de ejecución en gestión de riesgos. Por otro lado, tenemos que en las bases, específicamente en la plataforma del contrato, se debe incluir cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos. Durante la ejecución de obra, la entidad, a través del inspector o en todo caso del supervisor, debe realizar la administración de riesgos. Por otro lado, pues el residente de obra, el inspector o en todo caso el supervisor deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra semanalmente, precisando efectos e hitos y efectivamente analizando y realizando la implementación para el tema de gestión de riesgos. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora el tema de gestión del talento humano, que también forma parte de proyectos exitosos y aporte de valor. Para convertirse en un gerente de proyectos que sea exitoso,
Existen una serie de habilidades técnicas o duras, que son los conocimientos, y blandas, que son como liderazgo, que puede desarrollar para mejorar tu capacidad de organización, gestión y colaboración. Presentamos un proceso estratégico de modelo que sería para la gestión del talento humano para una empresa o para una entidad, según sea el caso. Empieza con el tema de admisión, que es el proceso en el cual va a ser el reclutamiento, la selección y la contratación del talento humano, la organización, que es la evaluación según el organigrama, en los reconocimientos, méritos y motivación. Este proceso es importante, ¿no? Ya que se va a incentivar al talento humano con remuneraciones e incentivos, ¿no? Valga la redundancia. Otro proceso sería también muy importante el tema de capacitación, ya que va a permitir que el talento humano de la empresa o entidad se desarrolle mejor de manera profesional, ¿no? Y también aprenda, ¿no? Según lo que requiera, ¿no? El tema de actualización también, ¿no? Según las funciones que cumpla. El otro proceso es retención del personal, ¿no? Relacionado básicamente con la higiene, seguridad y calidad de vida, relaciones laborales. En este punto también podemos mencionar el clima laboral, ¿no? El tema de documentos, cada talento humano que sea reclutado o que continúe trabajando, o sea, que sea nuevo o ya tenga un tiempo de labor en la entidad o empresa, debe tener su expediente y su información administrativa, ¿no? Este proceso estratégico de modelo permite, además de una comunicación laboral, la satisfacción de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que se busca al final. Después vamos a ver el tema de equilibrio económico financiero de obras por contrata. Sabemos que un contrato de todo proyecto debe ser claro, ¿no? Tanto para la entidad y para el contratista. Debe especificarse todo, ¿no? Los procesos, las cláusulas, las penalidades, los beneficios y responsabilidades de ambas partes, ¿no? El tema de los reajustes también es importante, este sistema de reajuste automático de precios, ya que asegura el equilibrio económico del contrato. De manera que los efectos de las variaciones de los precios de los insumos, es decir, si suben o si baja el precio en el tiempo entre la formulación del precio base, o sea, del presupuesto base y la ejecución, sean adecuadamente detectados y se pueda hacer una actualización constante, justa y real de los precios sin perjuicio para ninguna de las dos partes contratantes, ¿no? Otro tema también que es importante es la fórmula polinómica, ¿no? Que va a permitir calcular mes a mes el reajuste que corresponde cancelar al contratista. Las fórmulas polinómicas, al ser expresiones algebraicas, pueden adoptar valores diversos, ¿no? Según la variación de precios que el INEI va identificando e informando, pudiendo adoptar valores iguales, mayores o menores a la unidad, dependiendo de si los precios de los insumos crecen o bajan. Existen también disposiciones específicas de control de reajustes para el caso de obras atrasadas que impiden que el contratista vaya a verse beneficiado con el reajuste de cantidades valorizadas en periodos que no le hubieran correspondido de haber estado la obra de acuerdo al programa. Para ya finalizar con esta presentación, las conclusiones. De acuerdo al análisis del Risky Project, de la gestión de riesgo cualitativo y cuantitativo, con riesgo la ejecución del proyecto tiene un costo de 2.2 millones y sin riesgo el proyecto tendrá un costo de 1.8 millones. Sin riesgos, el proyecto se va a realizar en 90 días, con riesgos 117 días, con riesgos bajos, con riesgos intermedios 129 aproximadamente a 130 días, con riesgos altos 144 días. El análisis
de riesgo cualitativo y cuantitativo son 2 de los 6 procesos de la gestión de riesgos en la dirección de proyectos según el Project Management Institute, el PMI. Estos análisis permiten determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como el impacto de estos en el caso de que finalmente lleguen a producirse. Otro punto que también hemos tratado es el talento humano, ¿no? Que se puede concluir que la gestión del talento humano es una herramienta efectiva para el incremento de la competitividad de una empresa, ya que conlleva, ¿no?, a mejoras en la productividad de los talentos humanos de la empresa o entidad, una mayor compenetración, ¿no?, entre ellos, con la organización también, un mejor clima organizacional y también una mejora en la satisfacción general, ¿no? El principio del equilibrio contractual se refiere a la necesidad de que dicha correspondencia entre prestaciones, esto es, entre derechos y obligaciones, se mantenga hasta la finalización del contrato, ¿no? Como lo dije, el contrato de todo proyecto debe ser claro, tanto para ambas partes, la entidad y contratistas, lo cual ambos se benefician y también tienen responsabilidades, ¿no? Como dice, sí, aquí obligaciones. Gracias por su atención. Eso sería toda la presentación del grupo número 2.